¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarme. Hoy hablaremos de población y desarrollo. Es una realidad. Nuestro país sigue creciendo. Somos más de 117 millones de mexicanos. De eso hablaremos con el doctor Fernando Cortés, investigador de la UNAM, y la doctora Rosario Cárdenas, de la UAM. Bienvenidos y veamos el siguiente reportaje. México cuenta con casi 117 millones de habitantes, siendo el 11º país con mayor población en el mundo, pues los mexicanos representamos 1.6% de la población total del planeta. Las proyecciones de crecimiento apuntan a que para 2020 México superará a Japón y se convertirá en el 10º país más poblado del mundo, con un estimado de poco más de 127 millones de habitantes. Estas proyecciones imponen una carga importante a futuro en el desarrollo y planeación de las políticas públicas y las metas de crecimiento del país, y obligan al gobierno mexicano a replantearse el modelo de desarrollo. Para este 2013, el presupuesto de egresos de la Federación fue de 3.06 billones de pesos. Con estos recursos, el gobierno mexicano deberá enfrentar los problemas de una población que crecerá en promedio en 1 millón de personas al año. Entre los principales sectores que se verán presionados por esta dinámica son el empleo y la educación. Ambos rubros se verán afectados por el llamado bono demográfico. En los próximos 7 años, la población joven se encontrará en la fase entre la educación media superior y el ingreso al mercado laboral. Otro de los rubros que sufrirán mayor presión por la dinámica poblacional es el empleo. De acuerdo con CONAPO, en 2012 la población entre 14 y 65 años de edad era de 78.5 millones. Para 2018 será de 84.2 millones, es decir, deberán crearse 5.7 millones de plazas nuevas que se sumarán a las 2.6 millones de rezago que ya se tienen. Es decir, se deberán crear 1.4 millones de empleos anuales en los próximos 6 años. Pero México experimentará un decremento en su tasa de fecundidad, que aunque aliviará la presión sobre los temas anteriores, aún representa un reto en otros aspectos. Se calcula que para 2018 la tasa de fecundidad pasará de 2.24 hijos a 2.15. Aún así, de no realizarse reformas que procuren una mejora en los derechos sexuales y reproductivos para la mujer, en los próximos 6 años, 2.160.000 adolescentes se convertirán en madres. Al crecer la población, se requerirá de una gran inversión en salud para revertir las proyecciones de mortalidad a nivel nacional para la década actual. Las principales causas de fallecimiento serán la diabetes mellitus y en general las enfermedades endócrinas y nutricionales. En segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio. En tercer sitio, las muertes violentas y accidentales. Y en niveles muy cercanos, los diferentes tipos de cáncer. Por ello es importante que el gobierno mexicano mantenga una estadística detallada de los cambios en las dinámicas de población del país, ya que no solamente son una radiografía de quiénes somos y qué hacemos, sino también un instrumento poderoso para diseñar políticas públicas efectivas. Como hemos visto, somos 117 millones. Al fin de este sexenio habrá 6 millones más, 123. La demografía, todas las implicaciones de una población que crece y se mueve, estará condicionando qué tan justo será nuestro país. Por eso me da mucho gusto preguntarle al doctor Cortés, ¿cuáles son las tendencias demográficas que podría subrayar más importantes para pensar un país en los próximos años? Es una pregunta en apariencia simple, pero en realidad es bastante complicada, porque las tendencias surgen de procesos de estimación de la información intercensal. Lo que sí tenemos son, con algún error, pero sí son los datos firmes, son los tamaños de población que se obtienen cuando se aplican los censos, en los años terminados en cero, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Pero en los años intermedios hay que hacer estimaciones. Y hacer estimaciones implica una serie de procedimientos que no están totalmente estandarizados. Uno puede aplicar distintos métodos para estimar las variables demográficas básicas, que son nacimientos,
de funciones, más saldo neto migratorio, es decir, la población en un momento y en otro momento, 10 años más tarde, se conforma por los que nacieron, menos los que murieron, más el saldo neto de los que emigran y de los que inmigran. Esos datos pueden ser considerados datos firmes. Pero entre medio, ¿cómo estimamos? Tenemos que usar registros administrativos que no son de muy buena calidad. Tenemos que usar muestras que a su vez están dependiendo de los datos censales para hacer las estimaciones y hacer el cálculo de la población año por año. De manera que no hay un solo resultado. ¿Por qué no hay un solo resultado? Porque depende de las fuentes y depende de los métodos que uno utilice. Entonces, varios investigadores pueden encontrar respuestas consistentes de cuál es el tamaño de la población, pero distintas entre sí. Y eso es lo que está pasando el día de hoy con la discusión sobre la conciliación demográfica del censo del 2010 y del 2000. Hay varias soluciones posibles y está bajo discusión las proyecciones intermedias para dibujar entonces esas tendencias. Pero esto es muy grave, doctora, porque la sorpresa del censo 2010 es que éramos y somos más mexicanos que lo que se estimó apenas 5 años antes. Y en estas dimensiones, esos errores de proyección pues, tienen implicaciones mayores. ¿Qué pasó en el censo 2010 con respecto a las proyecciones 2005? ¿Cuál fue lo que no funcionó en la apreciación de CONAPO, que es la institución responsable de hacer esas estimaciones? Como mencionaba el doctor Cortés, hay puntos de referencia sobre los cuales necesitamos nosotros establecer los intermedios. En este caso, los conteos poblacionales, que se vienen llevando a cabo desde 1995, sirven como una información que permite, de alguna manera, calibrar o ajustar la información de acuerdo a lo que se haya tenido en el censo previo. En este caso en concreto, pareciera haber una diferencia entre el conteo de 2005 y la información que arrojó en relación a lo que el censo de 2010 encontró. Y esa es la diferencia de los 4 millones. ¿Qué encontró el censo con respecto a que esa había estimación? 4 millones, en números redondos, 4 millones más de lo que esperaríamos en función de lo que venía dándose con la proyección que estaba basada en el censo de 2000 y en el conteo de 2005. Se estimaba que íbamos a ser 108 y el censo arroja que éramos 112. 112 millones. Y por supuesto es un elemento que nos permite reflexionar en torno a cómo producimos información estadística y las implicaciones de esa información estadística, porque ciertamente 4 millones de personas son, quizá visto en forma relativa, no sea tan importante, porque somos más de 100 millones, pero en términos de cada una de las personas y lo que necesita de acciones de política o de acceso a servicios, ciertamente refleja una labor que no está siendo suficientemente cubierta. Por otra parte, también nos hace ver la importancia de actualizar información de manera más oportuna. Es decir, para un país que tiene la dinámica que tiene el nuestro y el tamaño y la distribución geográfica y las desigualdades, esperar a cada 5 años inclusive se vuelve algo que puede estar afectando las cifras de manera muy importante. No fue el caso para esta situación que comentamos entre 2000, 2005 y 2010, pero por ejemplo pensemos el impacto que tiene la migración sobre la composición de la población, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y la fluctuación que viene asociada a la migración con condiciones económicas que rebasan lo que inclusive sucede en el país. El ejemplo más reciente está dado por las condiciones de migración de retorno que ha estado sucediendo desde Estados Unidos. Lo tradicional es que el flujo de migrantes vaya desde el caso mexicano, desde el lugar mexicano hacia Estados Unidos, pero también tenemos un cambio en la política migratoria en Estados Unidos que ha reforzado las medidas de identificación de quienes están de forma indocumentada en ese país y que además los fuerza a regresar al territorio nacional. Con lo cual entonces la migración
se ha visto modificada en su volumen y en sus flujos. Y eso también afecta la información que nosotros tenemos para toma de decisiones. Entonces, es realmente una situación donde no podemos estar esperando cada quinquenio para estar actualizando nuestras cifras y donde debemos ser conscientes de esta composición que se comentaba de la interrelación entre nacimientos, defunciones y migrantes en sus dos condiciones, tanto los que salen del país como los que llegan. Porque a esto habría que añadir la situación de migración desde Centroamérica hacia México, que tiene como propósito la mayor parte de las veces el cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, pero en algunas circunstancias también hay quienes quedan asentados en el territorio nacional, al menos de forma temporal, y finalmente son quienes también transforman los volúmenes localmente. Entonces son esos componentes y la cuestión temporal que nos hace, nos obliga a pensar de nuevo cuál es el sistema de información estadística que estamos conformando y cuáles son las necesidades que tendríamos que estar atendiendo en este sentido. Doctor Cortés, ¿cuál es el sistema de información que tenemos? Está INEGI y después, ¿qué existe alrededor? Bueno, el INEGI es el organismo encargado en realidad de la producción de la mayor cantidad, si no la totalidad de las cifras del país, pero tenemos también la CONAPO, que está encargado de la parte de población, el Consejo Nacional de Población, que está sectorizado en gobernación. Y la función central del CONAPO es llevar a cabo la política de población, que yo diría que tal vez es la única política de Estado que ha tenido el país desde el año 74. ¿Seguiría sosteniendo que todavía sigue siendo la política de Estado más importante? Depende de cómo se le mire, pero si uno mira las consecuencias que tiene la población en todos los ámbitos de la vida social, yo diría que sí. Se introduce, es como la población es como el agua que llega a todas las grietas, a todos los lugares. Creo que lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Vamos a un corte. Sin duda es fundamental entender que este error, o por lo menos esta proyección que no se ajustó, tuvo implicaciones enormes. En 2010 nos sorprendimos todos, éramos 112, no 108. Seguiremos hablando sobre esas implicaciones, sobre todo en términos de política pública. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con nuestros expertos. Pienso que está mal porque, bueno, en México no hay la suficiente cantidad de empleos como para que se pueda tener una explosión demográfica tan grande, ¿no? Es una situación difícil por la carestía que existe, la falta de alimentación y la falta de insumos hacia el campo. Bueno, yo creo que no ha habido un control adecuado de la natalidad. Hemos crecido de manera muy rápida, yo creo que desde siempre, ¿no? Yo creo que las escuelas, siempre he pensado eso, que las escuelas deben enfocarse también a educar en esa materia. Pues es un problema más que nada de conciencia, tanto de la parte del gobierno como de la sociedad. Realmente no contamos con un sistema económico, ni de salud, ni de educación suficiente para la población actual. Lo que necesitamos es implementar algunas medidas de prevención para no generar más población. La opinión que recogimos expresa esta preocupación de que somos muchos y seremos más, pero también recoge esta preocupación de la tasa de fecundidad como un elemento que también incidió en esta dimensión que hoy tenemos de un poco más de 117 millones. ¿Hasta dónde pesó la tasa de fecundidad que tenemos actualmente y la que estamos estimando? Para
Para el caso del país y después de varias décadas de que estuviera implementada esta política de Estado de una reducción de la fecundidad, un acceso amplio a planificación familiar, sí efectivamente no estamos todavía en los niveles de reemplazo, es decir, las tasas de fecundidad no han llegado a un punto en el cual en promedio cada mujer tiene 2.1 hijos. Estamos encontrando que las cifras están por arriba de ese punto y lo que significa que vamos a continuar creciendo en términos poblacionales en los siguientes años. Y ahí habría dos puntos adicionales al volumen propiamente o el nivel propiamente de la tasa de fecundidad. Uno es las estimaciones sobre nacimientos, los registros que tenemos y las fuentes complementarias que se han empleado para intentar dilucidar cuántos nacimientos ocurren en el país. Y lo que se encuentra es que estos han estado subestimados en términos de la información que se utiliza como insumo y por lo tanto entonces pues hemos estado pensando que nuestro nivel de fecundidad estaba por debajo de lo que realmente las cifras más recientes nos muestran. Pero por el otro también hay que reconocer que las acciones de información, educación y comunicación sobre planificación familiar se han reducido en los años recientes y por lo tanto tampoco tenemos esos elementos que distribuidos de manera oportuna le permitan a la población acceder de mejor forma al ejercicio de su derecho, un derecho a la salud y un derecho a la planificación familiar, que es algo que está en la base misma de la política de planificación familiar implementada desde 1974. ¿Y la tasa de mortalidad? Sí se estimó y sí estamos en la proyección que se había hecho en el 2005. De hecho, la mortalidad ha continuado reduciéndose básicamente para todos los grupos de edad. Tenemos algunas características preocupantes de forma reciente que no tendrían que ver tanto con el nivel, sino con algunas de sus características. Por ejemplo, un incremento de la mortalidad por violencia, particularmente entre hombres y entre hombres jóvenes, que es algo que viene dándose de manera constante en la historia de la mortalidad por causas en el país, pero se ha acentuado en los últimos años, en algunas regiones sobre todo, del territorio nacional. Entonces, ese es un rasgo que preocupa. Pero en realidad la mortalidad ha estado reduciéndose y muestra de ello es cómo la mayor longevidad, junto con la reducción del número de población joven, se ve traducido en un envejecimiento de la población y un envejecimiento más o menos rápido. Esto significa que una proporción más alta del total de la población hoy está en las edades que se consideran adultos mayores, que son de 60 en adelante. Y tiene que ver esta combinación de una reducción de la fecundidad y un incremento de la longevidad promedio de la población. Entonces, la mortalidad sí tiene algunos problemas de registro, pero estos no son tan severos como para afectar los elementos de perfil, de tendencia que nosotros estamos reconociendo. Hasta este momento, la mayor parte del impacto ha provenido de los cambios de migración y de estas estimaciones de fecundidad. En ese sentido, en el caso de los jóvenes, de la demografía de los jóvenes, hay datos que nos indican de una mortalidad que crece, sobre todo en los jóvenes, mortalidad que está asociada a accidentes, homicidios, violencias, suicidios, pero también está este rasgo de la fecundidad. ¿Tú compartirías esta visión de que hay cierto debilitamiento, para ponerlo de esa manera, en la política de Estado a fin de dar más información y acceso para que la fecundidad se hubiera comportado como algunos estimaron hace 8 años? Es interesante darse cuenta que la política de población desde el año 74 fue una política muy exitosa. Bajó la fecundidad de 6,5 hijos por mujer a ahora la cifra que diste fue 2.3 más o menos. Sí. El problema es que se esperaba una reducción mayor, de acuerdo con la ¿Cuál era la tendencia. expectativa? 2.1. 2.1, era la tasa de reemplazo, ya era el momento en que se empezaba a estabilizar el crecimiento de la población en México. Lo que llama la atención es que una política de Estado tan fuerte y tan exitosa, como que empieza a titubear, empieza a fallar, justo en el momento en que hay cambio de régimen político. La alternancia en el 2000 lleva
al poder a sectores que o bien algunos están en franco desacuerdo con, con la regulación del crecimiento de la población y el control natal, o bien consideran que no es un problema relevante. O un tema del Estado. O un tema de Estado. No es relevante para el Estado. Ajá. Entonces, la enseñanza es que la política de Estado tiene que estar conectada con el régimen político, es decir, no basta con que una política sea de Estado para que sea exitosa y se lleve a cabo independientemente de los cambios de gobierno. Creo que esta es una enseñanza muy importante porque se intenta siempre en el país, en varios ámbitos, formular políticas de Estado pensando en el éxito que había tenido la política poblacional en el país. Pareciera, si uno mira desde afuera, que CONAPO se ha debilitado, ya no están las grandes figuras frente de la institución. Siempre esa institución fue dirigida por figuras de la demografía, gente que tenía una visión clara del papel de la población en el desarrollo del país. Y en los últimos tiempos, como que se ha desdibujado, lo que revela la poca importancia que se le está dando al tema. El tema de la población y sobre todo si hacemos un recuento de cifras absolutas, más de 2 millones de nacimientos, un poco más de 1 millón de muertes, casi 600,000 muertes al año. Sobre 550,000 muertes. Y tenemos esta varianza en términos del movimiento de población que migra, que puede ser entre 500 y 300. Nos habla de datos duros que son bastante, digamos, débiles en términos de poder ser una planeación. Y ahora nos dice Fernando, y no sé si compartirás, que se requiere, lo pongo en positivo, fortalecer al CONAPO y sus expresiones estatales, los COESPOS, pero también está el tema del planeador, que realmente tenga datos lo más cercanos a la realidad, que le permita proyectar qué se requiere. En ese sentido, ¿qué necesitamos hacer para fortalecer, digamos, una política de población, fortalecer a los CONAPO, al COESPO y a los CONAPOS, al CONAPO y a los COESPOS? ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que primero reconocer la importancia de la información sociodemográfica como un instrumento básico de planeación de política pública. Es algo que no siempre está plasmado en los diferentes elementos que van conduciendo la toma de decisiones en todos los ámbitos, en los 3 órdenes de gobierno e inclusive en los otros espacios de regulación de la vida nacional. Ese es un primer paso y creo que es un elemento muy importante para poder entonces pasar a construir. En este momento nos encontramos en la definición de los programas sectoriales y los programas nacionales. Y estos deben ser elementos que sirvan de insumo para poder planear qué país queremos tener. En ese contexto, el Programa Nacional de Población toma particular relevancia, porque este tendría que estar reflejando aquellas necesidades que tenemos en términos de población. ¿Cómo es que la dinámica demográfica nos está diciendo qué es lo que ocurre en el país? ¿Qué es lo que quisiéramos modificar? La política de 74 surgió expresamente para armonizar el crecimiento poblacional a través de la fecundidad. En este caso nosotros tenemos un país mucho más diverso, mucho más desigual en ciertas características, que requiere entonces que ese programa de población esté reflejando a lo que aspiramos como sociedad. Y creo que estamos en un buen momento para incorporar entonces estas preocupaciones sobre las discrepancias de la información y el uso de la más confiable posible como elemento base para planear. En ese sentido, la dinámica demográfica tiene una expresión territorial también diferente. Hay estados que están creciendo más, hay estados que están moviendo. ¿Podrías subrayar alguno de estos casos? Bueno, el asunto es que siempre estamos acostumbrados a hablar en términos nacionales. Y cuando uno ve que la dinámica demográfica así a simple vista es diferente en estados como
Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y Nuevo León, ¿no? Donde está jugando claramente las migraciones, tienen un papel fundamental, la fecundidad, asociada a los niveles educativos, a los niveles de desarrollo, a la actividad de la mujer en la economía. Es decir, tenemos que entrar mucho más en detalle para saber efectivamente qué está pasando con las dinámicas demográficas, ya no solo a nivel estatal. Los programas sociales se planean al nivel localidad, ni siquiera al nivel municipio. ¿Qué está pasando con las localidades? ¿Qué gente hay? ¿Qué características demográficas tiene? ¿Qué necesidades tiene? No es para nada claro. O sea, estamos en una etapa en que sabemos mucho, pero que falta muchísimo más por conocer en profundidad. Vamos a un corte. Regresamos para seguir platicando ahora de las implicaciones que tiene esta dinámica demográfica en términos de política pública. Obviamente tuvo una dimensión en términos de que hoy hay más pobres de los que se estimaba iba a haber en el 2010. Vamos a un corte y regresamos con esa pregunta. Difundir un poquito más la situación de prevención, que son condones, son pastillas, son una serie de medicamentos que son apropiados. Pues el uso de preservativos para que no haya más incremento de personas, que haya más comunicación, más abierto a la sexualidad. Hay que hacer, no sé, movimientos culturales para que las personas aprendan y conozcan ese tipo de cosas. Dar más información, sobre todo en las escuelas a los adolescentes, porque hoy ya estamos viendo que hay muchos jóvenes, muchas niñas de 15, 16 años que ya llegan a los 20 y ya tienen 2 o 3 hijos. Yo siento que más que las medidas tiene que ser la educación, porque o sea, pueden regalarte condones y así, pero si no los sabes usar o si no sabes emplearlos, pues no sirve de nada. Como hemos visto, la tasa de fecundidad, el embarazo tiene implicaciones muy duras, muy fuertes para algunos, sobre todo que no lo esperaban. Pero esta demografía subversiva, esta demografía que parece ser que no logramos tener realmente dimensionada en su totalidad, tiene también implicaciones económicas, sociales. ¿Cuáles serían las más importantes a tu juicio, doctor Cortés? Bueno, en realidad, cuando ocurre estos problemas con la estimación del total poblacional y de las distribuciones por los 4 millones que se agregaron, ¿no? Y las distribuciones geográficas y por edades, se provocan una serie de efectos en las mediciones que hacen variar los resultados que uno tenía de, por ejemplo, las políticas públicas. La semana pasada el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Fernando Serrano Migallón, dio a conocer que la tasa de cobertura de la educación superior bajaba de 35 a 30 por cada 100 personas en la edad de ir a la educación terciaria, simplemente porque se había ajustado el denominador del cociente. Y me acuerdo que en el sexenio anterior hubo una serie de discusiones de Manuel Gil con la SEP diciéndole que estaban midiendo mal. Y creo que Manuel daba alrededor de 24 o 25 en lugar de... Pero ahora se cayeron 5 puntos así nomás, ¿no? Si piensan en el PIB per cápita, una medida de la actividad productiva del país,
Al agregarse 4 millones de personas, el PIB per cápita se cae. Y a lo mejor hasta se cae la posición de México en el ranking mundial con eso. Los efectos de los cambios en los tamaños estimados de la población por entidad federativa modifican los PIB per cápita. Pero hay un par de ejemplos más que quiero dar, porque podría seguir por mucho tiempo sobre este tema, ¿no? Así es. Yo hice un pequeño cálculo de qué habría ocurrido en 2008 si se seguían usando los datos de población del conteo de 2005 o se ajustan los cálculos de pobreza a los datos del censo del 2010. Y me encontré con que, por ejemplo, la pobreza de capacidades, que se supone que agrupa la población, que tiene las carencias, que atiende oportunidades, habría crecido en 1 millón de personas. Habría 1 millón de personas Pero más en pobreza de capacidades. O sea, hay que atender a 1 millón más de personas, ¿no? Yo no sé qué consecuencias tiene eso para oportunidades, que tiene unos términos de referencia y que tiene unas metas y que la Auditoría Superior de la Federación se les va a exigir. No, debería revisarse, ¿no? Porque todos los programas sociales se quedaron mucho más cortos en su cobertura. Ese es el efecto sobre los programas sociales, pero la otra medición, la medición oficial, en la multidimensional, el efecto es de 1.600.000 más, pobres más, de los cuales 1.100.000 son pobres moderados y 500.000 pobres extremos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, estas cifras de pobreza son bien importantes, porque si bien estos cambios en las mediciones de la población no afectan las proporciones, las incidencias, los efectos son mínimos, sí afectan los volúmenes. Y los programas sociales tienen como población objetivo o población potencial volúmenes de pobres. Toma como ejemplo la Cruzada Nacional contra el Hambre. La población potencial se supone como 7.4 millones. Así es. Y la población objetivo son alrededor de 4 millones, un poquito más de 4 millones. Me pregunto, ¿qué va a pasar con estas conciliaciones demográficas y con estos cambios que se van a producir? ¿Se va a cambiar la población potencial, va a cambiar la población objetivo y a lo mejor también van a cambiar hasta los municipios que fueron seleccionados para los 400 municipios donde va a iniciar la cruzada? O sea, con que todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en la cruzada, ¿dónde queda? ¿Se va a modificar o se va a seguir operando con las cifras antiguas? Se tiene que modificar para poder dar realmente respuesta, porque la cobertura, los alcances de todos los programas se quedan cortos. Y en ese sentido también ha habido una expresión en la conformación de los hogares. Esta demografía que nos muestra que lo que hay que hacer es mucho más que lo que se planteó, también se expresa en una dinámica en los hogares de nuestro país, que también presiona y tiene implicaciones de política pública. ¿Cómo se está visualizando esta composición de hogares en función de los últimos datos que tenemos? Muestra que el país se va haciendo cada vez más complejo en la diversidad de familias que encontramos, que las composiciones van reflejando, sí, modelos que teníamos previamente asentados, es lo que pensamos que es el modelo de referencia, un padre, una madre y los hijos, pero vamos encontrando que cada vez hay más combinatorias diversas, hombres o mujeres que están criando hijos solos, también algunos acompañados de otros familiares o de quienes forman parte de sus redes sociales, pero más recientemente
también la incorporación de quienes como consecuencia de otras partes de los procesos de la dinámica demográfica tienen un hogar diferente. Por ejemplo, el caso de quienes tienen la población de edades centrales migró. Entonces tenemos a los abuelos criando a los nietos. Entonces realmente se ha visto modificada como consecuencia de todas las dinámicas. Tenemos el caso de la muerte de población joven y entonces hay alguien que está faltando en esos hogares, o desde luego pues lo que se comentaba sobre cómo la reproducción a edades muy tempranas continúa dándose, y esto a veces se expresa en la extensión de los hogares, es decir, alguien que queda viviendo con o los suegros o con la familia de origen, con la nueva pareja de manera temporal o por tiempo más pronunciado. Entonces, el panorama en términos de los hogares y las familias y su composición en México refleja una complejidad que va haciéndonos reconocer que en realidad estamos frente a muchas familias, muchas formas de familia en el país, a las cuales también hay que responder con acciones de política pública adecuadas a esas composiciones y quizá también a las razones que los llevan a esas composiciones, como sería el caso de lo que comento sobre migración o sobre la ausencia de alguno de los progenitores como consecuencia de las diferentes formas de violencia que se han ido acentuando en el país. Y por otra parte, una población que se sigue concentrando en grandes ciudades y se dispersa en muy pequeñas localidades, sí, junto con la migración. Sí, se va atomizando, cada vez tenemos más localidades con menos habitantes, con la dificultad que ello significa para otorgarles servicios y hacer llegar las acciones de política pública, pero finalmente presentes en el país como una necesidad. Bueno, vamos a un corte y como hemos visto, las implicaciones, los desafíos que subraya una demografía subversiva que no logramos también precisar en términos de dispersión, concentración, que hace evidente que los avances, en el mejor de los casos, se han quedado muy cortos y que se requiere replantear, como nos decía el doctor Cortés, nuevas metas, nuevos objetivos en función de los nuevos datos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta demografía que impone enormes retos para la política pública y para el país en su conjunto. Como hemos visto, las subestimaciones que tuvimos en el 2005 han tenido enormes consecuencias, las siguen teniendo. ¿Cuáles otras, doctora, podríamos subrayar en términos de no haber tomado estos datos de una manera, digamos, mucho más frontal y vertical en términos del pensar el país? Por ejemplo, si volvemos a referirnos al caso de los nacimientos, que es algo que de forma muy ilustrativa señala qué es lo que cabe esperar, porque nosotros podemos verlos como en todos los ámbitos de necesidades asociados a nacimientos. En principio, por supuesto, están reflejando lo que se requiere de atención sobre servicios de salud, de acceso y satisfacción de estas necesidades, pero también podemos pensarlo en términos de vacunación y un poco más adelante en términos de escuelas y de escuelas de distinto nivel. Y en realidad no es muy lejano el punto donde ese volumen de nacimientos se va a traducir en necesidades en mercado de trabajo. Entonces, al mismo tiempo que podemos reconocer cuáles son las implicaciones de haber tenido algún hueco no cubierto en las proyecciones o en las estimaciones que teníamos para un momento en el tiempo, también es necesario movernos en lo que implica hacia futuro. Y en ese sentido, entonces, reconocer que los volúmenes de los que estamos hablando no son magnitudes menores, que nosotros tenemos una población de más de 100 millones de habitantes, con lo cual entonces un cambio en un porcentaje de 0.1 representa 100,000 personas que tienen esa necesidad. De tal forma que entonces sí creo que habría que reconocer la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones, INEGI y el Consejo Nacional de Población en primera instancia, los COESPOS como formas de articular los gobiernos federal con los estatales y desde luego también con los municipales. Si reconocemos que estamos frente a un país con muchas desigualdades y muchas necesidades, de las cuales las expresiones de rezagos sociodemográficos son solo una manifestación, entonces este es un momento
no diría oportuno, pero ciertamente no podemos posponerlo, para genuinamente entrar en un mecanismo de planeación que tome en cuenta todos los órdenes de gobierno, las diferentes instituciones involucradas y que piense qué implicaciones tiene en el mediano y largo plazo para la planeación de política pública en general. La verdad me queda una preocupación central. Estas subestimaciones probablemente fueron errores ante la complejidad de la población, pero hay un tema, creo que lo anunciaste tú, hay un problema de la debilidad de las instituciones responsables de producir esta información y su capacidad de que incidan en la planeación. ¿Qué se puede proponer, qué se puede sugerir para fortalecer y que no nos vuelva a pasar? Que no nos vuelva a pasar que próximamente tengamos nuevamente subestimaciones y que en el 2020 nos damos cuenta que el país es mucho más grande, mucho más diverso de lo que ya es. Bueno, esta situación me recuerda mucho a lo que se vivía en México hasta el año 2002 en cuanto a la medición de la pobreza. Antes de esa fecha había una cantidad de estimaciones de pobreza que variaban desde el 20 al 60, 65% de pobres. Y todas consistentes con metodología, con los datos. O sea, no era posible llegar a una cifra. Con el cambio de gobierno, con la alternancia en el año 2000, en 2001 la CESOL convocó a un seminario internacional sobre medición de la pobreza y luego formó un comité técnico para la medición de la pobreza, con el mandato de establecer una metodología con la cual se iba a medir la pobreza en el país. Y en ese comité técnico participaron académicos de distintas orientaciones, porque en la academia también hay orientaciones, incluso de distintas edades, doctores jóvenes que venían volviendo a Estados Unidos con 32 años, 33 años, con algunos ya más maduritos, como yo estuve en ese comité técnico para que vean que sí había algunos maduritos, ¿no? Y también con representación de instituciones de gobierno, de organismos de gobierno como el CONAPO, como el INEGI, Presidencia, la propia CESOL. Y se inició una discusión que duró todo el año 2001 y parte del año 2002 hasta que se generó por consenso una forma de medir la pobreza, que entre otras cosas tenía como características que era total y absolutamente transparente. Los datos que entrega el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares son públicos. Y se hicieron públicos los programas de cómputo. Entonces, cualquier persona que tuviera una computadora que supiera manejar, ¿no? Que tuviese un programa, como algunos de los programas regulares de cómputo, podía reproducir los cálculos y ver que efectivamente esa era la cifra que salía al aplicar esos programas a esos datos. Y cuando uno escribe los programas, ahí están todas las decisiones metodológicas que se tomaron claramente especificadas. Cuando uno las escribe en un artículo, hay cosas que se le pasan, pero los programas no se pasan. Entonces, total y absoluta transparencia, acuerdo de este grupo de expertos, y rápidamente el problema desapareció. ¿Esta sería la propuesta para CONAPO? Para CONAPO lo que habría que hacer es idear un organismo similar, no sé si como lo hizo la CESOL, no fue un organismo, un órgano total y absolutamente estructurado dentro de la CESOL, siempre fue como asesor.
pero asesor con una legitimidad que imponía los resultados. Tal vez en este caso lo que se debe hacer es abrir la discusión, que entre la academia, que entren los funcionarios de gobierno, que se evalúen las distintas formas de resolver el problema y se genere el método mexicano para conciliar y hacer las estimaciones poblacionales. Y que sea claro cuál es el método, que sea general y que si se tiene la información se pueda reproducir. Pero Fernando, ¿tú crees que realmente hay esa percepción de la urgencia de fortalecer el CONAPO, de realmente reconocer que hubo una equivocación mayor que está afectando en toda la proyección del país? ¿Existe ese momento para que haya la iniciativa? No, yo creo que no se percibe la importancia. Y para mí, si uno no tiene información confiable y válida de población, hay un montón de mediciones, de objetivos de política económica y de política social que quedan obnubilados. Es como la imagen que a mí se me antoja, ¿no? Es como intentar manejar un Boeing 747 desde el asiento de la clase turista. Ni siquiera la ventanilla ¿No? del piloto. No. Y con la ventanilla abajo, si quieres, de la persiana abajo, ¿no? Bueno, es gravísimo, doctora, porque el que no sepamos cuántos somos, en términos cuántos vamos a ser, que no sepamos cuántos migran, que no tenemos claridad de la tasa de fecundidad, nos lleva a que estamos pensando en un México que probablemente se queda muy corto en términos de lo que el gobierno, los gobiernos quieren hacer en términos de política pública. ¿Cómo fortalecemos esta noción de que necesitamos una institución muy fuerte para tener los datos demográficos para alimentar la planeación del país? Creo que también pasa por reconocer por parte de los tomadores de decisiones el uso que tiene la información demográfica. No solo los volúmenes, también las composiciones por edad, por sexo, por ubicación, por diferentes características sociodemográficas. Y incorporar en los elementos de planeación el hecho de que si no se tiene un punto de partida adecuadamente referenciado, no va a poderse evidenciar ni lo que se hace positivo, aquello que se avanza, ni tampoco cuáles son las necesidades que quedaron sin cobertura suficiente o sin cubrir. Entonces, nos conviene a todos, en las diferentes instancias desde las cuales trabajamos y colaboramos con la sociedad, tener información que nos permita reconocer quiénes somos, dónde estamos, qué necesidades tenemos, qué cosas ya han sido cubiertas, porque finalmente va a poder permitirnos alcanzar, acercarnos y alcanzar aquello a lo que la sociedad aspira. Y en este momento no estamos en esa condición. No podemos decir con absoluta certeza cuántos somos, tampoco cuáles son nuestras composiciones por edad, tampoco necesariamente dónde nos encontramos. Y ciertamente el área de migración es una que ha sido particularmente difícil de poder documentar por la naturaleza misma del fenómeno y porque también ha sido algo que muy recientemente se ha incorporado como un motor de gran transformación en la dinámica demográfica. Adicional a las estimaciones propiamente y al censo, la información de registros administrativos también tiene que fortalecerse. Entonces me parece que si los tomadores de decisiones reconocen la importancia de la información como un insumo y como un elemento para monitorear y evaluar sus acciones, podríamos entonces contribuir a fortalecer las instituciones que están a cargo de la producción de las distintas informaciones estadísticas que utilizamos para la producción de todos los indicadores de toda naturaleza que utiliza el gobierno y la sociedad. Quiero regresar a un tema que subrayaste, registros administrativos. O sea, el número de nacimientos, el número de muertes. Tenemos también debilidades ahí, en términos de la fidelidad de cuántos niños nacen, cuántos hombres, mujeres mueren. El registro administrativo también es una debilidad. Sí tenemos áreas de oportunidad para mejora. Tienen mejor confiabilidad, particularmente las de defunciones en años recientes, pero también ciertamente deben fortalecerse, deben revisarse, evaluarse a la luz de lo que esperaríamos, de tal manera que podamos alcanzar el mayor nivel de confiabilidad posible en todo aquello que nos da
como elementos básicos la trayectoria que sigue la población en el país. Como ven, en un país que parece ser en esta figura que el doctor Cortés nos da, de un Boeing que está volando y que realmente no tiene los instrumentos para saber a qué altura, e incluso nos dice que se está manejando desde un asiento en la parte posterior, está este señalamiento que hace México Social. Urge fortalecer todas las acciones para tener mayor fidelidad de los datos socioeconómicos, de la demografía, para poder pensar este México Social. Sin duda, este es un programa que deberá repetirse a fin de fortalecer toda la información que nos permita pensar el México social que necesitamos. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados por ayudarnos a comprender la trascendencia del tema demográfico.